Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase Funciones y sus elementos. Definamos el concepto de función. Una función se define como una relación sobre dos conjuntos llamados A y B. Ejemplo: sean A y B conjuntos no vacíos definidos por A igual a los números 1, 2, 3 y 4 y el conjunto B los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el número 8. El conjunto A se llamará conjunto de partida, el conjunto B se llamará conjunto de llegada. Los elementos del conjunto A se representarán con la variable X y los elementos del conjunto B se representarán con la variable Y. Los elementos de la variable X se llamarán preimagen de la función y los elementos de la variable Y que estén asociados a la variable X se llamarán imagen de la función a través de la variable X. Los valores X que se relacionen con la variable Y se les define como dominio de la función y se abrevia como DOM entre paréntesis F. Todos los valores que se relacionan con la variable Y se llamarán dominio de la función. Y los valores Y que se relacionan con X se les define como recorrido de la función y se abrevia como REC entre paréntesis F. Entonces, los elementos X se les conoce como preimagen, los elementos Y se les conoce como imagen, los elementos X que están relacionados con Y se les va a conocer como dominio de la función y los valores Y que se relacionaron con X se les conoce como entonces recorrido de la función. Además podemos definir una función que es una relación entre dos variables X y Y, de manera que a cada valor X llamado preimagen le corresponde un único valor Y llamado imagen. La variable X se identifica siempre como la variable independiente. La variable Y siempre se definirá como la variable dependiente. Para que una relación entre dos conjuntos y entre dos variables sea una función, se debe cumplir con dos condiciones. Primero, entonces, todo elemento X, es decir, todo elemento del conjunto A, debe estar relacionado con algún elemento Y del conjunto B. O sea, todo, no puede faltar ninguno. Segunda condición para que una relación sea función. A cada elemento X del conjunto A le corresponde un único elemento Y del conjunto B. Entonces, la relación entre el elemento X debe ser una relación única con el elemento Y. Con esas dos condiciones tendremos entonces que una relación va a componer una función. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, determinar si la relación f de A en B como f de x igual a 2x es una función. Tenemos los conjuntos A del 1 al 4 y el conjunto B del 1 al 8. Conjunto A, conjunto de partida, conjunto B, conjunto de llegada. Entonces vamos a representar la relación f de x igual a 2x en una tabla de valores. Según la relación que se nos está indicando, que dice que f de x es igual a 2x, significa que 1 estaría relacionado con 2, el 2 estaría relacionado con 4, el 3 estaría relacionado con 6 y el 4 estaría relacionado con 8.
Entonces revisamos. Dice, ¿todo elemento X está relacionado con algún elemento Y? Sí. El 1, el 2, el 3 y el 4, todos los elementos del conjunto A, que están representados por X, están relacionados con algún elemento Y. Así que la primera condición se cumple. Vamos con la segunda condición. Dice, ¿a cada elemento X le corresponde un único elemento Y? Sí, a uno le corresponde solamente el 2, a 2 solamente le corresponde el 4, a 3 solamente le corresponde el 6 y al 4 le corresponde solamente el 8, es decir, un único valor. Por lo tanto, esta relación f de x igual a 2x, como cumple las dos condiciones, significa que f de x igual a 2x sí es una función. Y si es una función, entonces vamos a tener que el dominio de la función será los elementos 1, 2, 3 y 4. O sea, todos los elementos del conjunto de partida. Y el recorrido serán aquellos valores y que se relacionaron con la variable x. Es decir, el 2, el 4, el 6 y el 8. Y también vamos a poder decir que 2 es la imagen de 1. 4 es la imagen de 2, 6 es la imagen de 3, 8 es la imagen de 4. Ahora, una función se puede representar como diagrama y también como un gráfico. Veamos la representación de la función f de x igual a 2x en un diagrama. Para eso vamos a hacer un círculo. Puede ser un rectángulo también. Vamos a indicar que este conjunto va a estar relacionado con la variable x. Por lo tanto, en este círculo valado vamos a colocar los elementos 1, 2, 3 y 4. En la otra expresión tendríamos que colocar los elementos del conjunto B, 1, 2, 3, 4, hasta el 8. Vamos a relacionar entonces la función mediante una flecha. Entonces, según la tabla, tendríamos que el 1 se relaciona con el 2. Por lo tanto, hacemos una flecha del 1 con el 2. Según la tabla, el 2 se relacionaba con el 4. Por lo tanto, formamos una flecha del 2 con el 4. El 3 se relaciona con el 6. Y el 4 se relacionaba con el número 8. Esta forma entonces de diagrama también estamos representando la función f de x igual a 2x. Si vemos en el diagrama, todos los elementos x están relacionados, o sea, todos tienen una flecha. Por lo tanto, se cumple esa condición. A cada elemento x le corresponde un único elemento y. Entonces, vemos que al 1 tiene una sola flecha hacia y, el 2 una sola flecha hacia y, y el 3 una sola flecha hacia y, y el 4 una sola relación hacia y. Por lo tanto, también cumple la condición que ya la habíamos comprobado. Pero como diagrama tendríamos que revisar que todos los elementos del conjunto A o el conjunto de partida estén relacionados mediante una flecha y que a cada elemento del conjunto X le corresponda una sola flecha para que sea función. Representar ahora la función f de x igual a 2x en un plano cartesiano. Para representar la función en un plano cartesiano necesito la tabla de valores. Entonces vamos a ocupar la misma tabla de valores que habíamos definido para la función. Entonces corresponde al conjunto de pares ordenados x, y que satisfacen la relación y igual a 2x descrita en la tabla. Entonces vamos a tener los pares 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Vamos a representar esto en un plano cartesiano. Tenemos el eje horizontal, que serían los valores x, y la línea vertical, el eje horizontal, los valores y. Vamos a ubicar la primera relación, que es 1 con 2. Para eso ubicamos el x1, que aquí lo tendríamos, x1, y cuando x vale 1, y vale 2. Por lo tanto, subo por el mismo número 1, la línea del número 1, hasta llegar a 2. Ahí entonces colocamos un punto
para relacionar el 1 con el 2. Y ahí tendríamos el primer par 1,2. Después la tabla me dice que tengo que relacionar el 2 con el 4. Entonces tendríamos el segundo par 2,4. Me ubico en x2 y subo por la línea del 2 hasta llegar a y4. Y colocamos nuestro segundo punto, nuestro segundo par ordenado, que sería el par ordenado 2,4. Seguimos con la tabla, el par ordenado 3,6, me paro en x3 y subo hasta llegar a y6 y colocamos un punto en el par ordenado 3,6. Entonces tendríamos el tercer punto, tercer par ordenado. La otra relación es el 4 con el 8. El 4 se relaciona con el 8. O la imagen de 4 es 8. Entonces me paro en el x4 y subo derecho hasta llegar a 8 y colocamos un punto. Y ahí tendríamos entonces para la tabla que estaba definida, para el conjunto A del 1 al 4, ¿ya?, sus respectivas imágenes en un plano cartesiano. Unimos estos puntos y me da que la representación de esta función en un plano cartesiano sería una línea recta. Si revisamos si es una función, todos los elementos x están relacionados. El 1 tiene un punto, el 2 tiene su punto asociado, el 3 tiene su punto asociado con y, y el 4 tiene su punto asociado con los valores de y. Cada elemento x le corresponde un único punto en el y, ¿sí? Ahí a 1 le corresponde un solo punto, a 2 un solo punto, a 3 también un solo punto y a 4 un solo punto. Entonces vemos que en el plano cartesiano también cumple la condición de ser función, porque ambas condiciones se cumplen. Veamos el siguiente problema. Dice, determina si las siguientes relaciones son función. Veamos el primer diagrama. Entonces tenemos el conjunto A, el conjunto B y las flechas que me indican la relación. O sea, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5. Entonces revisamos las condiciones. ¿Todo elemento X está relacionado con un elemento Y? Sí, se cumple. Todo elemento X. Segunda condición. ¿A cada elemento X se le relaciona un único elemento? Sí. O sea, el 1 tiene una flecha, el 2 una flecha, el 3 una flecha, el 4 una flecha y el 5 una flecha. Por lo tanto, se cumplen las dos condiciones. Por lo tanto, esta relación es una función. Veamos el número 2. Tengo el diagrama. Las flechas me indican la relación del conjunto A con el conjunto B y vamos a verificar si es o no una función. Primera condición, que todo elemento del conjunto de partida, el conjunto X, esté relacionado con los elementos Y. Si revisamos, todos están relacionados, no hay ninguno que falte. Todos tienen una flecha hacia el conjunto B. Primera condición, se cumple. Segunda condición, a cada elemento X le corresponde un único elemento Y. Entonces revisamos, el 1 tiene una sola flecha, el 2 está asociado solamente con el 2, el 3 le corresponde la imagen 3, al 4 le corresponde el número 4, la imagen de 5 es el número 4. Entonces, ¿cada elemento X tiene un único elemento asociado con Y? Sí. Entonces también se cumple. Se cumplen ambas condiciones, por lo tanto, esta relación o el diagrama que me representa esta relación es una función. Veamos el número 3. Determina si las siguientes relaciones son función. Tengo el diagrama que me relaciona el conjunto A con el conjunto B. Si miramos el diagrama, tenemos un valor, que es el número 2, que no aparece relacionado con ningún elemento, no tiene ninguna flecha que asocie el número 2 con el conjunto B. Entonces, cuando X vale 2, no tiene imagen. Significa entonces que todo elemento X está relacionado con Y
No, porque hay un elemento que falta para relacionarse con el conjunto B o con los elementos Y. Entonces, ¿todo elemento X está relacionado con algún elemento Y? No, el 2 no está relacionado. Como no cumple la primera condición, inmediatamente decimos que esta relación no es función. Veamos el número 4. Tengo el diagrama, las flechas me indican entonces la relación que hay entre el conjunto A y el conjunto B. Entonces, todo elemento X está relacionado con Y. Si reviso el 1, todos tienen flecha, el 3, el 4, el 5, todos tienen una flecha. Todos están relacionados con algún elemento del conjunto B. Por lo tanto, primera condición se cumple. Pero si revisamos, el número 1 del conjunto de partida está asociado a dos elementos. Significa que 1 está asociado con 1, pero también está asociado con el 2. X igual a 1 tiene dos imágenes. Por lo tanto, la condición dice que a cada elemento X le corresponde un único elemento Y, no se cumple, porque al elemento X ya está asociado con dos elementos Y, por lo tanto no es una función. Entonces tenemos aquí el primer caso que cumple, la primera condición no se cumple porque hay un elemento del conjunto A que no está asociado con ningún elemento B. Y en el otro caso la segunda condición no se cumple, que es que el elemento del conjunto A o los elementos X, en este caso está asociado con dos elementos. Por lo tanto, esta relación no es una función representada en un diagrama. Sigamos entonces ahora determinar si las siguientes relaciones son funciones. Pero ahora en un plano cartesiano. Número 5, entonces tengo el plano cartesiano y me muestra una relación que se representó en un plano cartesiano. Por lo tanto, tengo que ir revisando los valores X. Al 1 choca con la línea del 1, digamos como en el 1,8 aproximadamente. Cuando X vale 2, sigo por la línea del 2 y choca en la línea justo en el 2, ahí tendríamos el par 2,2. El valor X, sigo por la línea del X igual a 3 o la línea de X igual 3 y choca justamente ahí más o menos en el 1,8. Y el 4 que estaría justo aquí en la línea del eje X, o sea el 4 con el 0. Entonces si revisamos las condiciones, ¿todo elemento X está relacionado con Y? Sí. El 1, el 2, el 3, el 4. Y aquí podríamos tener el 0,0. El 0 con el 0 está asociado, el 1, el 2, el 3 y el 4. Todos los elementos están asociados. Entonces la primera condición se cumple. A cada elemento X le corresponde un único elemento Y, sí. El 1 tiene un solo punto, el 2 está asociado con una sola coordenada, el 3 una coordenada y el 4 con una coordenada. ¿No? Una sola imagen. Entonces se cumplen las dos condiciones. Por lo tanto, sí es función. Veamos el ejemplo 6. Si revisamos el eje X, tenemos entonces todo elemento X está asociado con X. Sí, tenemos los elementos X. Pero revisemos aquí el X cuando vale 1. Entonces, si yo reviso el X igual a 1 y asociamos, el 1 está asociado con el 2. O sea, tendríamos el par 1,2. Cuando X vale 1, Y vale 2. Pero si miro la gráfica, tengo que el 1 también está asociado con menos 2. O sea, la imagen de 1 es 2 y la imagen de 1 también es menos 2. O sea, tenemos f de 1 sería 2 y f de 1 es menos 2. Lo mismo si revisamos el 3 con el 3 y el 3 está relacionado con menos 3. Entonces, la segunda condición, a cada elemento X le corresponde un único elemento Y, no se cumple. Porque aquí hay un elemento X que le está correspondiendo el 2 y el menos 2. Por lo tanto, esta relación representada en un plano cartesiano no es función, porque por lo menos hay un valor X que
está presentando una relación doble, el 1 con el 2 y además el 1 con el menos 2. Por lo tanto, esta relación no es una función. Problema. Dice, en un bazar, el precio de imprimir una hoja a color es de 120 pesos por hoja. Encontrar la función asociada al problema, el dominio y recorrido de la función, el gráfico de la función. Veamos la solución. Lo primero entonces es definir las variables de esta relación. Las variables serían número de hojas y su precio. Después tenemos que definir qué variable es dependiente y qué variable es independiente. Número de hojas corresponderá a una variable independiente. Por lo tanto, número de hojas la podemos representar con la variable x. X representará entonces al número de hojas para que después podamos hacer la tabla. Por descarte, precio tendrá que ser entonces la variable dependiente y lo vamos a asignar con la variable y. Teniendo eso definido, vamos a construir la tabla de valores. Formamos entonces la tabla de valores. Tengo la variable x, que ya lo tenemos definida como número de hojas, y precio, que sería la variable y y la variable dependiente. Aquí en la tabla no podríamos dar cualquier valor porque x es la variable independiente, por lo tanto no depende de ningún aspecto que podamos decidir. Por lo tanto vamos a tomar desde la información que se me da en el problema. Una hoja son 120 pesos, por lo tanto 2 hojas será el doble, 240 pesos. 3 hojas será el triple, o sea 360 pesos. 4 hojas, 480 pesos. Podríamos llegar hasta ahí, aunque esto podría seguir en forma infinita. Pero revisemos si esta relación es una función, es decir, si cumple las dos condiciones para que sea función. Entonces, la primera condición, todo elemento X se relacionará con algún elemento Y. Sí. Si yo tengo 10 hojas, 20 hojas, 30 hojas, 100 hojas, siempre lo voy a poder relacionar con algún precio. Siempre voy a poder calcular el precio. Por lo tanto, la primera condición se cumple. Veamos la segunda condición. Dice, a cada elemento X está relacionado con un único elemento Y. Sí, porque una hoja no podría tener dos precios. Si tuviera dos precios, ya no podríamos definir una función. Entonces a cada elemento X, o sea, a cada hoja o valor de la hoja, le corresponde un único precio. Sí. Por lo tanto, cumple las dos condiciones y la relación que tenemos asociada en esta tabla es una función. Es una función. Veamos entonces encontrar la función asociada a hojas y precio. Entonces tenemos que encontrar una relación entre el cálculo o el valor de la variable y, que es la dependiente, con los valores de la variable x. Por lo tanto, acá lo que podemos decir es 120 será igual a 1 por 120. 240 será igual a 2 por 120. 360 será igual a 3 por 120. Y 480 será igual a 4 por 120. Entonces, nuestros valores Y, 120, 240, 360, que son la variable dependiente, tengo que asociarlas con un valor de la variable X, que es la variable independiente. Y encontramos además que los valores de la variable independiente deben multiplicarse por un valor constante que sería igual a 120. Por lo tanto, ya podemos definir la función. Podemos definirla como que y, los valores y o el precio, es igual a x multiplicado por 120, o sea, el número de hojas multiplicado por 120. O solamente escribir y igual a 120x. Algebraicamente recuerden que 120x es 120 por x. O f de x igual a x por 120, que son exactamente lo mismo, escribir y o escribir f de x. Y f de x podemos decir que es igual a 120x, es decir, 120 por x, que es x número de hojas.
Tenemos la tabla lista entonces. Una vez que tenemos la tabla lista y la función asociada, vamos a hacer el gráfico. Además aquí podemos definir los elementos de esta función. El dominio de la función son todos los valores del conjunto de partida o todos los valores x que se asociaron con y, es decir, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. O podríamos resumirlo como el dominio de la función son todos los números naturales. Esa n significa números naturales. Entonces el dominio de esta función, de la función f de x igual a 120, podemos decir que es los números naturales. El recorrido será entonces 120, 240, 360, etc. Es decir, cualquier expresión 120 por n o los múltiplos de 120. Y ahí tendríamos entonces el recorrido. Entonces, para expresar este número infinito del recorrido, 120 por un número específico que quisiéramos calcular. Veamos la gráfica entonces ahora. Para el gráfico entonces necesito la tabla de valores y asociar los pares ordenados 1,120, 2,240, 3,360, 4,480. Entonces tenemos siempre el eje X, es la línea horizontal, los valores X o la variable independiente, y los valores Y siempre va a ser el eje vertical donde vamos a ubicar los valores de la variable independiente. Y vamos a asociar entonces los pares ordenados. El par ordenado, el primero sería el 1 con 120. Entonces me paro en X igual a 1 y subo hasta el 120 y dibujamos un punto. Después de la tabla tengo el par ordenado 2,240. Cuando X vale 2, Y vale 240. Me paro en 2, sigo derecho por el 2 hasta llegar a 240. Sigo con el 3. Cuando X vale 3, Y vale 360. Sigo en el 3, en la línea del 3, hasta llegar a Y 360. Y ahí tenemos el tercer par. El último par es 4,480, es decir, que cuando X vale 4, Y vale 480. Entonces me paro en el X igual a 4 y sigo hasta llegar a 480. Y dibujamos ese punto. Con ese punto unimos los puntos con una regla. No importa si me paso. Y vamos a revisar aquí que en este gráfico, que está representando la función f de x igual a 2x, puedo encontrar otros valores en la tabla. Por ejemplo, en la tabla se ve que tengo el 5 asociado con el 600. El 5 con el 600. ¿Por qué es 5? 5 sería 5 hojas. Entonces yo en la gráfica puedo ver, sin hacer cálculos, que para 5 hojas yo debería gastar 600 pesos. Y ahí tengo el par ordenado 5,600 que me lo muestra la gráfica. Y tengo otro par ordenado 6, está asociado con 720. Tengo otro par, el 7,840. Entonces yo en la gráfica puedo ver que 7 para 7 hojas le corresponde 840. Es decir, 7 hojas me costarán 840. Por lo tanto, no solamente con los valores que yo tengo de la tabla, yo podría graficarlo, sino que yo podría seguir esta línea con una regla y seguir asociando, por ejemplo, el 8 con 960. Entonces la gráfica me muestra que 8 hojas me costarán 960, sin necesidad de hacer el cálculo. Entonces, para cualquier función, yo podría buscar el gráfico algún otro valor. En este caso, como no me sirve tener una hoja y media, pero también podríamos encontrar cuánto sería una hoja y media. Entonces yo, cosa de marcar una línea y encontrar ahí la medida, pero acá en este caso nos conviene, porque las hojas no se parten en mitades para sacar fotocopias. Eso entonces con respecto a la clase de funciones y sus elementos.